Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que estoy segura, resuena con muchísimas personas, la eterna pregunta de si priorizar el amor o la carrera. Y para darle un toque especial a esta conversación, vamos a traer a colación las supuestas palabras de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, nada más y nada menos que Hande Erçel, aconsejando a Kerem Bürsin sobre este dilema. Seguro que muchos de ustedes conocen a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en la serie Sen Kalkam, y que, fuera de la pantalla, nos regaló un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Aunque la vida a veces toma rumbos inesperados y ellos ya no estén juntos, su legado y las lecciones que pudimos aprender de su historia, tanto en la ficción como en la vida real, siguen siendo increíblemente relevantes. Hoy vamos a explorar qué consejo podría darle Hande a Kerem, o a cualquiera de nosotros, cuando se trata de equilibrar estas dos fuerzas tan importantes en nuestras vidas, el amor y la ambición profesional. ¿Estamos listos para desgranar este tema fascinante? Pues prepárense porque viene cargado de reflexión, inspiración y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, no olviden darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, vayamos al meollo del asunto. Imaginen la escena: Kerem Bürsin, un actor en la cima de su carrera, con proyectos que lo llevan por todo el mundo, y al mismo tiempo, alguien que ha vivido una relación mediática y muy intensa con Hande Erçel. La presión de mantener una vida personal y profesional exitosa, el escrutinio público, los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje, todo esto puede generar un torbellino de emociones y decisiones. Y en este contexto, ¿qué consejo le daría Hande Erçel, alguien que también ha navegado por las aguas de la fama y las relaciones? Podríamos imaginar que Hande, con su sabiduría y su experiencia, le diría algo así a Kerem: Kerem, amor, sé que tu carrera es una pasión que te mueve, que te impulsa y que te llena de energía. Tus sueños de actor, tus proyectos, son una parte fundamental de quién eres. Y eso es maravilloso. Pero recuerda también la importancia de nutrir ese espacio en tu corazón que te da paz, que te recarga, que te recuerda quién eres más allá de los reflectores. El amor, en todas sus formas, es un pilar. Ya sea el amor romántico, el amor de amigos, el amor de familia, o incluso el amor propio, es lo que nos da perspectiva, lo que nos ancla cuando el mundo de la fama puede ser un torbellino. No se trata de elegir uno sobre el otro, sino de encontrar una danza, un equilibrio. A veces la pasión por tu carrera te exigirá sacrificios, lo sé. Habrá momentos en los que tendrás que estar lejos, concentrarte intensamente en un proyecto. Y en esos momentos la comunicación honesta, la comprensión mutua, serán tus mejores aliados. Hablen, Kerem. Expresen sus necesidades, sus miedos, sus esperanzas. Porque el amor verdadero florece en la autenticidad y en el esfuerzo compartido. Y cuando se trata de tu carrera, no olvides que tu bienestar emocional es fundamental para tu creatividad y tu rendimiento. Un corazón contento puede crear maravillas. No dejes que la ambición te consuma hasta el punto de descuidar lo que te nutre el alma. Busca momentos de conexión, de intimidad, de simplemente ser tú mismo, lejos del personaje y del set de rodaje. Y si el amor verdadero llama a tu puerta, ábrele. No tengas miedo de que pueda interferir con tu carrera. A menudo el amor te da la fuerza y la inspiración que necesitas para alcanzar nuevas alturas en tu profesión. Piensa en él no como una distracción, sino como un motor. Un motor que te impulsa con amor y comprensión. La clave está en la comunicación, en el respeto mutuo por las metas del otro, y en la voluntad de construir un puente entre tus aspiraciones profesionales y tus necesidades emocionales. No se trata de sacrificar uno por el otro, sino de integrarlos de forma que se potencien mutuamente. Imagina que tu carrera es un hermoso jardín que estás cultivando con esmero. El amor es el sol y el agua que necesita ese jardín para florecer plenamente. Sin ellos las flores pueden marchitarse sin importar cuán buena sea la tierra o cuánto esfuerzo pongas en el cuidado de las plantas. Y no olvides, Kerem, que tú eres la suma de todas tus partes. Tu carrera es importante, tu pasión por ella es admirable, pero tu capacidad de amar y ser amado también es una parte esencial de tu riqueza como persona. No dejes que ninguna de ellas eclipse a la otra. Más bien, encuentra la forma de que ambas brillen juntas, iluminando tu camino y tu vida.
Esta podría ser una reflexión profunda de Ande, enfatizando la importancia de la comunicación, la autenticidad y el equilibrio. Ella, al igual que Kerem, ha experimentado la exigencia de la industria del entretenimiento, los sacrificios que implica y la dificultad de mantener relaciones en ese torbellino. Por eso su consejo probablemente giraría en torno a la necesidad de no dejar que el éxito profesional nos ciegue a la importancia de nuestras conexiones personales. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de esto, no solo para actores, sino para cualquiera que se enfrente a este dilema en su vida. Si tienes una carrera que te apasiona, que te exige mucho tiempo y energía, ¿cómo encuentras espacio para el amor? Y si te encuentras en una relación, ¿cómo te aseguras de que tu ambición profesional no la dañe? Una de las ideas clave que Ande podría transmitir es que el amor y la carrera no tienen por qué ser adversarios. Pueden ser aliados. Un compañero que te apoya incondicionalmente en tu carrera puede ser una fuente inagotable de motivación y fuerza. Y tú, a su vez, al tener tu vida personal equilibrada, puedes ser un profesional más enfocado, más creativo y más feliz. El problema surge cuando uno de los dos aspectos empieza a consumir al otro, cuando dejamos de invertir tiempo y energía en uno para volcarlo completamente en el otro. La comunicación es, sin duda, el pilar fundamental. Hablar abierta y honestamente con tu pareja sobre tus metas profesionales, tus desafíos, tus miedos y tus expectativas es crucial. Del mismo modo, es importante escuchar y entender las metas y aspiraciones de tu pareja. Esto no se trata de negociaciones constantes, sino de construir un entendimiento mutuo y un plan conjunto que funcione para ambos. Otro punto importante que Ande podría subrayar es la importancia de la calidad sobre la cantidad. En una relación, a veces, tener un tiempo limitado juntos puede ser suficiente si ese tiempo es de calidad. Significa estar presente, desconectarse de las distracciones, y realmente conectar a un nivel profundo. Lo mismo ocurre con la carrera. Si bien puede ser exigente e invertir tiempo en tu desarrollo personal, en tu bienestar, te permitirá ser un profesional más efectivo y, en última instancia, más exitoso a largo plazo. Y no podemos olvidar el amor propio. Muchas veces en la búsqueda del éxito profesional o de una relación ideal, descuidamos nuestras propias necesidades. Ande, siendo una figura pública que ha pasado por altibajos, probablemente enfatizaría la importancia de cuidarse, de mantener un equilibrio, de saber decir no cuando es necesario, y de encontrar tiempo para actividades que te recarguen y te hagan feliz, independientemente de tu relación o tu carrera. El amor propio es la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones. En resumen, si Ande Ercel tuviera que dar un consejo a Kerem Bürsin sobre amor o carrera, probablemente le diría que no son mutuamente excluyentes. Son dos aspectos vitales de una vida plena que deben ser cuidados y nutridos con la misma dedicación. La clave reside en la comunicación honesta, el respeto por las metas del otro, la inversión en tiempo de calidad y, sobre todo, el amor propio. El equilibrio no es un estado estático, sino un proceso dinámico de ajuste y adaptación. Se trata de encontrar una sinergia donde el amor potencie tu carrera y tu carrera te permita construir una vida más rica y plena para ti y para tus seres queridos. No se trata de elegir, sino de integrar. De construir puentes, no muros. Y esto, mis queridos amigos, nos lleva a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el fascinante dilema entre el amor y la carrera, imaginando el consejo que Ande Ercel podría ofrecer a Kerem Bürsin, y más allá de ellos, a todos nosotros. Hemos destacado la importancia de la comunicación, el equilibrio, el tiempo de calidad y el amor propio como pilares para navegar este camino. Recuerden, no hay una respuesta única y perfecta, cada uno debe encontrar su propio equilibrio. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué les parece el consejo de Ande? ¿Cómo manejan ustedes el equilibrio entre el amor y la carrera en sus vidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares que también puedan beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.